Hola chicos, buenos días otra vez. Bien, vamos a estudiar ahora los textos humanísticos, ¿vale? Vimos en el vídeo anterior los textos científicos y vamos a ver los humanísticos. ¿De qué se encargan los textos humanísticos? Pues de aquellas disciplinas que están relacionadas con las preocupaciones o con aquellas materias o actividades relacionadas con el ser humano, con lo más relacionado con los intereses del hombre, ¿vale? Pueden ser disciplinas como la psicología, la filología, la historia, la economía, la literatura, todos esos textos, la filosofía, todos esos textos serían textos de carácter humanístico, relacionados con las disciplinas preocupadas por el comportamiento, las aspiraciones, las preocupaciones del ser humano. Bien, vamos a ver que hay unas diferencias, en algunos casos puede haber parecidos con los textos científicos, pero normalmente se caracterizan, vamos a ver nosotros sobre todo las diferencias, ¿vale? Bien, la función, vimos que en los textos científicos la función que predominaba era la referencial. En los textos humanísticos, dependiendo de cuál es la intención de ese tipo de textos, podemos encontrar distintas funciones. La función de referencial cuando se estén tratando de explicar ciertos conceptos, la apelativa cuando yo esté tratando de convencer al lector o a los emisores, la metalingüística, por ejemplo, si yo estoy hablando de un texto de filología, de un texto de lengua, utiliza la función metalingüística. Recordad que era cuando nosotros utilizábamos la lengua para hablar de la propia lengua. La función poética, si estoy hablando, por ejemplo, de un texto de literatura o de filosofía, si yo estoy tratando de utilizar cierto tipo de figuras como metáforas o comparaciones, no solo para embellecer mi texto, sino para clarificar ciertos conceptos. Y la función expresiva si estoy expresando opiniones o algún tipo de sentimiento, ¿vale? Por lo tanto, esto lo vamos a relacionar con la actitud que va a tener el escritor o quien haga ese tipo de texto, pues una mayor abstracción, al contrario que en los textos científicos, que eran más concretos y se centraban en ciertos aspectos más objetivos. Aquí hay una mayor abstracción, se va a hablar de ideas, de opiniones, de conceptos más amplios, en algunos casos pueden ser más vagos. La especulación habla se refiere a que se pueden dar distintos puntos de vista, mostrar opiniones, se puede filosofar o meditar sobre algunas cosas sin llegar a cerrar las ideas o las opiniones, ¿vale? Por lo tanto, va a tener un carácter abierto. Yo puedo expresar una opinión y la mía no tiene por qué ser la válida, sino que deja abierto el artículo a que cada uno tenga su propia o cree su propia opinión. Se puede mostrar la propia ideología, dependiendo del punto de vista o de la ideología del escritor. Puedo tener un texto que esté a favor o en contra de una determinada idea, y por lo tanto todo esto nos lleva a ver que va a ser, la subjetividad va a estar presente, al contrario que en los textos científicos. Géneros. En los más destacados vamos a tener el estudio y el ensayo. El estudio pues va a ser más objetivo, va a ser más parecido a un texto científico. Por ejemplo, los textos relacionados con la filología o con la literatura normalmente pueden ser textos humanísticos. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un texto, tengo un estudio de literatura, por ejemplo, de figuras literarias donde yo utilizo tecnicismos, podría ser un estudio y va a ser más objetivo. Por otro lado, tengo el ensayo. Este es un género importante. ¿Qué es el ensayo? Pues es muy parecido a un artículo de opinión, ¿vale? Va a ser abierto, va a ser subjetivo, va a tener un carácter divulgativo.
o sea, que va a tener un lenguaje dirigido a toda la gente, puede tratar absolutamente cualquier tipo de temas, ¿vale? Puede mostrar opiniones, puede utilizar figuras literarias porque el autor puede tratar de utilizar un lenguaje más cuidado y, bueno, pues ese tipo de cosas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué estructuras puede utilizar o podemos encontrar? Pues podemos encontrar principalmente la argumentación o la exposición, ¿vale? La argumentación o el tipo de estructura de texto argumentativo cuando trate de convencer al lector de alguna cosa o de mi punto de vista y o cuando se hagan críticas, por ejemplo, críticas literarias, críticas cinematográficas, ¿vale? Bien, y por otro lado, la exposición cuando se esté hablando de la presentación de contenidos. Puedo tener un texto humanístico sobre literatura en el libro de texto. Ahí tendría una exposición, pues si me está presentando la obra de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, y puede tener eso, pues el aspecto o la estructura de un texto expositivo. Bien, a ver que esto se me mueve. Bien, la lengua que va a utilizar, pues va a ser una lengua que tienda hacia la claridad, para que se entienda lo que se está tratando de explicar, de exponer o de defender. Para que sea clara, que voy a tener gran abundancia de conectores, ¿vale? Puede aparecer la primera persona, ¿vale? Algo que no es habitual en los textos científicos. Puede encontrar verbos de opinión, donde el autor o el que escribe expresa su opinión. Vocabulario valorativo y subjetivo. Vimos que en los científicos el vocabulario era específico, concreto. Aquí puedo encontrar vocabulario valorativo y subjetivo, muy parecido a lo que vimos en los artículos de opinión. ¿Os acordáis? Luego, uso de términos abstractos relacionados con las ideas, conceptos más vagos que en los términos científicos. Abundancia de subordinación para explicar o defender mis ideas con oraciones condicionales, causales, bueno, las subordinadas que hemos visto para tratar de aclarar o dejar más claros cuáles son los conceptos que quiero explicar o demostrar. Y luego, solamente en algunos textos como los estudios, donde se busque la objetividad, en aquellos textos de exposición o presentación de contenidos, puede cambiar un poco más el lenguaje y puedo tener términos más concretos, menos subordinación, menos uso de la primera persona o menos expresión de opiniones, ¿vale? Pero sería pues en el caso de los textos que traten de exponer o presentar contenidos, ¿vale? Bueno, pues también teniendo claro esta estructura y estos conceptos básicos, sabréis defender un texto humanístico de un texto científico. Y bien, habiendo visto estos dos tipos de textos, el humanístico y el científico, y los textos periodísticos que vimos anteriormente, pues conocéis ya las principales tipologías textuales, las principales estructuras y podéis trabajar prácticamente con cualquier tipo de texto. Lo siguiente que vamos a ver van a ser las propiedades textuales, que también habéis trabajado otras veces, y iremos reforzando algunos conceptos que habéis trabajado en otros cursos, ¿vale? Y trabajaremos con algún tipo de texto más. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, me la hacéis de llegar pues a través del Edmodo. Pues nada, mucho ánimo y vale, nos vemos pronto.